Juan siempre hace una redacción del resumen de la asamblea y cuando estemos casi a punto de acabar pasamos la relación de asistentes para tener control de la gente que viene y los que seáis nuevos pues podéis poner ahí vuestro correo y vuestro teléfono y bueno, pues os incluimos ya en el mensaje. Después, este sitio en el que estamos hoy no es el habitual porque siempre estamos en el Centro de Estudios Montañeses, en el edificio Ateneo. Pero sucede que está de obras, de repente les dijeron, ¿no?, sobre la marcha, porque también tenemos aquí hoy al director del CEM, y sobre la marcha les dijeron, pues eso, que entraban obras, que hacían cuartos de baño, para hacer 4 cuartos de baño, o sea, 4 váteres, porque es lo que hay, pues 3 meses, en teoría vamos a estar de obras, ¿no? Es una cosa un poco increíble. Y bueno, pues no teníamos sala, pedimos al Ateneo, que está justo en la segunda planta, sería ideal, pero pues nos han dicho que no podían atender la demanda, y el Ayuntamiento de Santander, que tiene 17 centros cívicos, pues tampoco. Así que la verdad que ya uno un poco desespera por el camino, pero tenemos la suerte de que tengo una amiga, que Lucía Zamora, que es esto del Grupo de Luz, entonces tiene varios sitios, y entonces este sitio se concibió en teoría para hacer charlas gastronómicas, y oye, el salmón es gastronomía, y se me ocurrió, y dije, y después, realmente es una sala que es muy emblemática y está totalmente relacionada con el tema que hablamos hoy, porque esta es la sala donde se vaciaban, bueno, la que hacía funcionar el dique de Amazo, que es esta obra que hay atrás. Si después tenemos tiempo al final, bueno, y también lo podéis buscar en YouTube, hay un vídeo hecho sobre la historia de este sitio, y de hecho aquí se proyectaba ahí contra eso la historia del Amazo, pero se ve que la gente no venía y entonces pues ya veis que era un poco así. Y bueno, pues ya para no robar más tiempo al cliente de hoy, lo primero pues darte las gracias, como siempre, Jerónimo, por venir hoy, por poner de tu tiempo personal, de tu esfuerzo. Además sabemos que trabajas fuera, en Oviedo, pues se ha quedado el fin de semana pues para darnos esta conferencia. Jerónimo nació en Santander, estudió biología, está licenciado por la Universidad de Oviedo, como Cristina y como mi prima María, que se conocen de siempre. Después estuvo brevemente en una estancia allí de becario en la Universidad de Oviedo y luego pasó a ser técnico superior en pesca marítima, y ahí de técnico superior estuvo 4 años. Y ahora, desde hace más de 15 años, pues ya está de jefe de servicio de la sección de pesca fluvial. Y entonces el tema que nos va a hablar hoy es sobre el salmón. Él es también doctor en historia y también es miembro del Centro de Estudios Montañeses y de nuestro instituto. Entonces, pues se ofreció a darnos esta charla. Siempre estamos buscando temas de interés, nos pareció súper interesante. Juan hasta le buscó algún artículo, ¿no?, de cómo ha decaído, porque Juan es una máquina para todos estos temas de historia. Y bueno, pues muchas gracias. Pues nada, y adelante. más que nada por lo de la batería. No voy a ser que nos quedemos sin imágenes, y hoy en día sin imágenes no somos nada. Porque, bueno, está muy bien lo de la gastronomía, porque quizá el salmón, si no se hubiera comido, pues estaban las poblaciones mucho mejores de las que están ahora. Eso pasa con el bacalao, con el atún y con todo, ¿no? El problema he puesto ahí que está en el mar, en parte, en gran parte. Lo vamos a ver para intentar demostrar las cosas con datos. Que a mí me gusta dar las cosas con datos, no las soluciones, porque las soluciones, por mucho dato que tengas, muchas veces no se ve la solución, pero por lo menos la caracterización poblacional hay que darla con datos. Luego decir cómo se arregla, eso es más difícil. Pero bueno, entonces he puesto ahí qué pasa en la mar. Bueno, también qué pasa en el río veremos. Pero este ciclo del salmón, casi lo conoceréis, pero para el que no lo conozca, el salmón pasa, después de estar 1 año o 2 en el río, después del desove, está 2 años en la mar, o 3 incluso. Es decir, que donde más se alimenta y más tiempo está es en la mar, lo cual es muy importante y determinante para su biología, que a veces se nos olvida, ¿no? Pero también voy a empezar por los ríos, porque los ríos es más fácil como de monitorizar. No de arreglar los problemas, pero sí monitorizar. ¿Qué puede influir en un río de cara a una población que es migradora? Pues
Primero, la hidrología. Las precipitaciones históricas que pongo abajo del Sella, por poner un río concreto, son muy estables. Hay gente que ahora últimamente dice que han bajado muchísimo. No, no han bajado prácticamente. Ha habido cambios estacionales, pero la precipitación es bastante estable de los últimos 50 años. Es importante que el río, para un salmón, para un migrador, que desova en el río y por tanto necesita agua fría, que los ríos sean a ser posible grandes. He puesto el ejemplo del Nalón. Cuanto más grande, más montaña tenga, más flujo, pues más fácil de que se mantengan estas poblaciones. Pero no es lo mismo el caudal de verano, el caudal de invierno, el de primavera, y vamos a ver por qué. Yo recuerdo una reunión salmonera de toda Europa que hicimos en Asturias el año 9-10, que decía, ríos con nieve, había nieve, ríos con nieve, salmón. Sí, pero no suficiente. ¿Por qué digo sí? Porque es necesaria una temperatura fría de agua para el desove. Si nos pasamos de temperatura en invierno, ya no hablo de verano, desaparece el salmón. Históricamente, en periodos glaciares ha habido más salmón, periglaciares, luego ha habido periodos que ha desaparecido el salmón. Eso se sabe y se conoce perfectamente por datos de cuevas, de los restos que hay en cuevas. Entonces, esta temperatura de invierno y el flujo de invierno es muy importante. Y de nuevo vemos en Sella que el flujo de invierno, con esa gráfica, no ha bajado. O sea, parece que va más bien hacia arriba. Es un artificio, porque los primeros 20 o 30 años no están bien tomados los datos hidrológicos. No por igual. Pero bueno, está muy parecido. Sin embargo, es muy importante que el caudal de otoño, de octubre a noviembre, que es cuando va a situarse y va a empezar la fresa, diciembre, sea abundante. Y ahí vemos en el propio Sella la fluctuación que ha habido en algunos años muy pobres y caudal. Casualmente, y además esto es visual, no hace falta meterlo en inteligencia artificial ni hacer ningún estudio de alta estadística, se ve que esos años, por ejemplo, el 6 y el 7 o el 14, que fueron muy malos en la época del desove, de caudales, son años, no presento la gráfica, pero que a los 3 años es cuando vuelven, hubo bastante escasez de esas portes. Porque la temperatura invernal es muy, muy importante, porque la hueva fisiológicamente no se desarrolla bien si es más de 11 grados en invierno. Lo ideal es que sea 7, 8, 9 grados. Era muy corriente los inviernos muy fríos de hace décadas. Ahora rozamos los 10 grados a veces, con lo cual estamos en un momento un poco complejo, ¿no? Es decir, que si la temperatura es más alta, la hueva va a tener desarreglos, va a desarrollarse muy deprisa, va a tener problemas embriológicos, va a tener a lo mejor el estómago sin conexión, doble espina, bífida, bueno, hay muchos problemas, ¿no?, que están claramente estudiados totalmente, ¿no? Es decir, primer hándicap para el salmón, que la temperatura de invierno suba demasiado. Por ahora nos vamos salvando. Luego, la temperatura de primavera no es tan importante, pero determina el esguinado, o sea, que los juveniles crezcan bien y bajen al mar. En general, los ríos cantábricos, Asturias y Cantabria, están en el río un año o a veces 2 años, hasta un 20%. No hay gran problema en ese tema en cuanto a temperaturas. Otro problema conocido de todos. Siempre se dice, es que el salmón tiene obstáculos por todos los lados. Eso era parcialmente cierto hace a lo mejor 40 años, pero ahora muchos de los pequeños obstáculos han desaparecido. Es decir, los ríos cantábricos están mucho mejor de obstáculos que hace 40 años. Muchos de los que había de molinos, muchos de los que había de pequeñas centrales, se han derribado. Quedan las grandes presas, lógicamente, que ya existían en los años 50, ¿no?
pongo ahí una reflexión que para mí es muy importante. Obstáculos pequeños hay que derribarlos. Cuando digo pequeños, digo fácilmente atravesables por un salmón o por una trucha, esos de 80 centímetros, 1 metro. Se está haciendo una política por el Ministerio, con el plan PYME de Adapta, que con fondos europeos, de derribarlos. Yo creo que es una locura, porque en verano mantenían pozas y ahora hay lugares donde al quitar estos obstáculos de 80 centímetros estamos haciendo un raso en el río. Estamos haciendo que el río tenga 30 centímetros o menos en muchos tramos. Yo eso lo he opinado, lo he hablado con Confederación, pero siempre se me ha dicho es que hay un programa europeo para eso y hay que ejecutar presupuesto. Esa es la respuesta. Yo creo que es una equivocación y quiero sacarla aquí a colación, que hay de todo. Hay gente que es muy dada, que todo natural, derribar todo, pero no todo lo que hace el hombre es perjudicial, al contrario a veces. Bueno, ahora vamos a hacer un inciso, sobre todo para los que sean menos pescadores o menos del tema, y ver que hay otro factor. Un río no solo tiene salmones. En los ríos cantábricos, por lo menos hay trucha, que compiten por el mismo terreno, prácticamente. También hay anguila, también hay lamprea, y desde hace 20 o 30 años están apareciendo más ciprínidos, que no existían calópteros. Había un ciprínido de hace más tiempo, como el piscardo, pero en general se están introduciendo algún otro ciprínido, podemos verlos al final, otras especies, los cachos, el ciscus, la boga. Bueno, ¿qué competencia hay? Si repoblamos mucho, o si hay un gran desove, los juveniles van a tener competencia con sus propios congéneres, pero también con los juveniles de la trucha, que crecen casi a la vez. Es decir, que hay una capacidad de carga. Es decir, no por repoblar muchísimo se va a poder esperar un gran retorno. Hay un volumen que llegas a un tope de capacidad de carga. Es un hecho que si un río tiene muy bueno desove de trucha, pues está compitiendo con el salmón. Eso en gestión lo hacemos, lo procuramos mirar con las pescas eléctricas, y hay algún tramo que procuramos que sea preferente para el salmón y no repoblar de trucha, o intentar que haya menos adultos de trucha. Otro problema, y seguimos hablando del río, no del mar, la predación. La predación toda la vida ha existido, pero hay algún desajuste. Por ejemplo, las poblaciones de anguilas se han hundido, ya no predan tanto, nunca predan muchísimo sobre juveniles, pero bueno, se han hundido. Sin embargo, las de lubina, el río está en aumento, el cormorán grande, el río, no estoy hablando del mar, estoy hablando del río, como población global, está en aumento muy grande. Y la nutria está muy en aumento. Algunos de los que sois biólogos aquí, recordaréis que cuando éramos estudiantes, ver una nutria era como ver un oso. Es verdad, o sea, no veíais una nutria ni de casualidad. Yo cada vez salgo al campo lo que puedo, menos cada vez. Pero es que cada vez que sales, a poco que estés con tranquilidad, es una nutria. Y el problema no es que veas la nutria, es que ves que se come algo, porque yo he visto llevándose un pez. Y ahora hablaremos de ello, porque muchas veces, cuando haces la gestión, tendrás que meter lo que incluye de uno en uno. Pescadores, nutria, cormorán, etcétera, etcétera. Y muchas veces parece que el único problema es el pescador. Cormorán, claro, en un sella, en un deva, que no hay más que trucha y salmón, porque no hay más, la anguila ha caído muchísimo. ¿Qué va a comer el cormorán? El pobre cormorán, cuando entra en el río, en la zona de molleras, tapanes, que hay muchísimos, pues se comen los salmonios. Aparece el 63% de las cagalitas, que son las seganrófilas. Es decir, que además no sé por qué come tanto, porque es pequeño. Yo no me comería 300 gramos de pescado al día, pero uno de estos se come 300 gramos al día. Es muy activo, tiene un metabolismo tremendo, ¿no? Es decir, que tenemos un problema ahí que es real. Otro problema es la nutria. A ver, la nutria
come sobre todo, nutria come también ranas, come muchos anfibios, lo cual no siempre es bueno, come desmán. Tenemos ahora un estudio en el servicio nuestro del problema con el desmán y hemos visto que en las segarrópicas, en las cegadas no segarrópicas de nutria está comiendo desmán también, está en peligro. Y es una población que se ha lanzado a lo bruto la nutria, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay internet para ver un vídeo. Si lo pincho, no sé si cogerá. Espera. En teoría sí. Sí. Hay que abrirlo, ¿eh? Está puesto. Ah, no, se me ha dado la vuelta. ¿Cómo doy la vuelta a esto? ¿Lo hemos torcido? Es que no sé por qué se ha dado la vuelta. Está bien, bueno, lo podéis ver torcido, ¿no? Porque no me he dado la vuelta al ordenador. Todo sería posible, pero... Sí. Mira, ¿veis? ¿Veis la nutria, no? ¿Cómo se está llevando un salmón? Hombre, pero... el río abajo, de pillas, más grande... Esto se le sella. El año pasado. Pero es que es más grande que ella. Le coge con toda seguridad. Sin ningún problema. No tiene dudas de que se le va a llevar. Le coge el río abajo, se le lleva. Y además ni siquiera le saca para que no se le escape. Le lleva por el agua hasta la madriguera donde tal. Y bueno, río Sella. Pero igual que este tenemos, bueno, se ve un poco fatal porque está todo así, pero bueno. Pero igual que tenemos esto, tenemos muchas imágenes. Bueno, lo que hablaba antes de los experimentos de nutria para identificar alimentación y los experimentos de desmán, y hay un estudio que está viéndose hoy en día que uno de los factores de la distribución del desmán, que no se caza, que no le come otro bicho porque está dentro del agua, es posiblemente la nutria. Descartando ya posibles enfermedades. No hay constancia. Sin embargo, las poblaciones de desmán parece ser que están cayendo, posiblemente ya por eso. Bueno, ¿qué come la nutria? Antes decíamos que el cormorán come 300 gramos. La nutria puede llegar a comer a 800. En las que hay en el acuario de Gijón les dan 1 kilo de comida diaria. Una cuenca como el de Bacares, sin ningún problema, hay 65 nutrias por el número que hay por kilómetro de río. O sea que son 50 kilos mayormente de peces diarios. O sea, es bastante. Tenemos otras especies nuevas. Este es un mapa ya viejo, porque es del año 13, donde Cantabria y Asturias se habían librado del bisón americano. Pero es que ahora ya está en pleno auge. En casi todos los ríos de Asturias y el occidente de Cantabria está entrando el bisón. Y es otro que también come juveniles o lo que puede pillar. Son especies nuevas. El bisón americano. Si nos vamos al norte, yo tengo amigos pescadores que van todos los años a Escocia. Ahora ya algunos van a Islandia porque Escocia está bajando mucho las capturas. O sea, no sé si lo conocéis, pero el problema del salmón es que no es que baje en los ríos del sur, nuestros, ¿no? Está bajando por igual en casi todo el Atlántico. Y cuando digo por igual, es ríos vedados, donde no hay pesca, porque son reserva natural, ríos de pesca sin muerte o ríos del tipo que sea. Es decir, que si todos los ríos bajan por igual, el factor está claro que es marino o de desembocadura. Por ahí arriba están muy preocupados por las colonias de foca gris, es la foca gris la que hay. Porque claro, siempre la hubo, pero había colonias de 15, 20 individuos que los pescadores hasta a veces les echaban los restos. Pero es que el río Spí, por ejemplo, yo he visto con un dron que me han mandado las imágenes, es que hay todas estas donde hay 300, 400 en desembocadura. O sea que es un problema para los salmónidos, sí lo es. De hecho, hasta hace unos 6, 8 años se permitía a los que tienen granjas marinas flotantes control de las focas que están alrededor, porque ahora acaban rompiendo las redes y ahora ya se les ha prohibido matarles. Otros factores que nos quedan todavía lejos, pues por ejemplo el salmón rosado está entrando por Escocia, Noruega. Del Pacífico, es un Orcorhynchus, de la trucha arcoíris, un Orcorhynchus de la misma familia, y por ahora no ha llegado aquí ni de casualidad, pero podría llegar, porque es mucho más vigoroso, no sé, tiene más éxito reproductor. Es decir, que si llega, pues a lo mejor va desplazando al otro. Patologías.
eso todas las especies, pero ha habido momentos peores. El salmón tiene una mala suerte, que muchas de las patologías se han multiplicado porque tiene una gran acuicultura en granjas marinas, con lo cual son lugares proclives a estas enfermedades bacterianas como las aeromonas, la yersinia, que es la boca roja, algunos virus que están más o menos controlados, pero sin embargo el virus de la anemia infecciosa está dando el fuerte. Y luego últimamente hay una gran preocupación por los hidrodáctilos, que son esos parásitos, que hay zonas que tienen una prevalencia enorme en las zonas del norte, ligadas más bien a piscicultura. También últimamente hemos visto en Asturias estolatenia, no lo habíamos visto. Desde hace 3 o 4 años estamos viendo más tenias. A lo mejor es que no nos habíamos puesto a ello, porque incluso la base de piscicultura ves una cosa y dices, es una tenia. Claro, la tenia, atención a ello, porque hablando con los de consumo decían, bueno, la gente que ahuma el salmón hay que cocinarlo bien, porque arriba se ven los cercoides de la tenia y si no lo cocinas bien puedes tener tu la tenia, y eso es un problema muy serio de salud. Que la gente cree que el salmón no, pero ahora no sé si es casualidad, pero estamos viendo alguna ejemplar con tenia. Bueno, vamos a volver a lo que indiqué al principio, la fase marina. Porque, como digo, si una población decae en parte de su área, en la zona sur, en parte de los ríos, en los más cálidos, pero no es así el tema, es que la decadencia del salmón es de orden mundial, ahora mismo Atlántico, el salmón atlántico. Y aparentemente la bajada tampoco es tan diferente. Hombre, los ríos del norte que tienen agua más fría aguantarán mejor, pero no es tan diferente la bajada en cuanto a stocks, lo vamos a ver luego en números. Entonces, ¿qué está pasando? Si cogemos a los documentos de ICES y de NASCO, que es el grupo salmón, ahí NASCO es el convenio internacional para el salmón, que está firmado por todos los países atlánticos, es decir, que tiene una serie de restricciones legales y que hace también una recopilación de información. Claro, esta gente que ha estado en Asturias también hace años tienen reuniones anuales, nosotros no vamos porque suele ser en Copenhague, y decir que te manden a Copenhague, pues hombre, no nos apetece mucho, pero va un miembro de España, ahora mismo es Julián del Ministerio. Ahora mismo las causas de qué pasa en el mar no se saben al 100%, pero se sabe que es el mar. Cambio climático, más pesquerías, patologías nuevas. A ver, si coges alguna separata de las últimas, apuntan un poco a casi todo, ¿no? Pesquerías. La gente está preocupada porque en las aguas internacionales hay pesqueros de conveniencia, lo sabéis vosotros que estáis, aquí en el geográfico, hay coreanos, chinos, rusos, con enormes pesqueros que todo lo que cogen lo llevan por delante. Entonces, si cogen un banco de salmón, se lo van a llevar igual. Y eso no son pesca declarada en Unión Europea, porque no va a venir a Unión Europea, ¿no? Por lo cual no tenemos datos. Es un problema, es lo que llaman los ingleses un reporte, no reguladas, pesquerías ni reportadas ni reguladas. Muy complejo de estudiar, porque hacía falta una vigilancia enorme para eso. Luego la disponibilidad de alimento, pues no está tan clara. Hay separatas que dicen que el salmón tiene menos alimento, pero yo, por ejemplo, los datos de los miles de salmones de Asturias que hice, los metí todos juntos, hice el índice de condición, longitud, talla, no se ve ninguna disminución a lo largo del tiempo. Es decir, no vienen más delgaditos. Pueden tener más problemas, a lo mejor de cierta alimentación, pero no vienen más delgaditos. La relación empieza gente a decir que además de las rocas, que si hay más mamíferos marinos, que si hay mucho más de lo que había y tal, bueno, no hay datos tampoco. Puede ser, pero no hay datos. Y luego hay las capturas accidentales, claro, por ejemplo, si vas a pesquerías pelágicas como la caballa, el arenque, puedes estar cogiendo de una manera accidental salmón.
Incluso la caballa puede estar alimentándose de lo que se alimenta el salmón, ¿no? Hay separatas científicas que hablan de eso, pero no llegan a poder decirlo al 100% y todo cambia cada año mucho, ¿no? Hay que decir que el salmón, este es un documento NASCO oficial, y este dibujo es de ellos. Sea lo que sea, en el año 90, con 1000 huevos de desove, seguro que llegamos salmón a tierra, al río. Y ahora, sea lo que sea, y esto es del 16, no el actual, haría falta 2000 huevos para que llegara a tierra el salmón. Es decir, estamos con un pequeño problema. Claro, hace falta el doble de huevos. Entonces, los salmones no dan más que lo que dan. No se les puede decir pon más huevos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo del mar y del río. ¿Y nosotros cómo evaluamos la población? Tanto en Cantabria como en Asturias es muy similar, pues tenemos un indicador muy viejo, que todo el mundo tira de él, que son las capturas. Ahí tenemos los de la serie histórica de Francia y España. La total, como vemos, son muy paralelas. No dependen de unos ríos o de otros, son ríos de Bretaña o ríos que ahora ya están prácticamente vedados. Los franceses ya no se pescan prácticamente toda. Se pesca extrañamente en las desembocaduras. Pero a caña hay muchos vedados. ¿Por qué se pescan en las desembocaduras? Porque hay zonas como el Adur, como el Garona, que hay mucha tradición de red que se coloca en valle en las entradas. Entonces lo mismo cogen las bogas que el salmón. Y no se ha conseguido que Francia todavía regule eso. O sea, la situación del salmón está mal, pero todavía no han regulado, no han conseguido impedir esa pesquería profesional de red. Bueno, vemos que baja paralelo las capturas. ¿Es buen indicador? Bueno, en principio lo puede ser. Cogemos el año 60, que era el boom del salmón, porque el salmón también ha tenido sus booms. El año 20, 30, 40 había menos salmón que en el año 60, no sé por qué. O sea, también es difícil las capturas quizá eran menos declaradas. Pero año 50, 60, en toda Europa subió mucho el salmón. Hubo un pequeño diferencia climática que a lo mejor puede influir. Se pescaba en Escocia 1400 toneladas. Medio siglo después, 19 toneladas. En España en esa época eran 33 toneladas y ahora son 3 toneladas. Bueno, en el año 18, 19, ahora se llegarían a 2 y nos volvían casi. Es decir, que la bajada ha sido igual, incluso mayor, en estos ríos buenos sombreros. Como veis, ha sido casi el doble proporcionalmente de bajada. Es algo sorprendente que la gente no lo cree, pero es así. La bajada está tan acusada en los ríos del norte como los del sur. ¿Y qué pasa en España? Pues bueno, Navarra, porque ya es el tercer año que ha vedado, y lleva 3 años sin pescar. Nosotros hemos ido bajando bastante. Las pesquerías se ven, la del total de España la de arriba, pero es muy similar a la de Asturias porque es casi el 90% de las pesquerías. Es verdad que hay momentos de recuperación, porque el año 9-10 bajó mucho y volvió a recuperar. Pero, en cuanto a capturas, la situación no es nada alegre. Galicia está casi a cero, Asturias mantiene algo y Cantabria muy poquito también actualmente. Estoy hablando de pesquería, ahora hablaré también de los datos de tráfico. Esta se ve muy mal, son los ríos de Cantabria, pero se ve bastante mal. Los ríos de Cantabria, esas gráficas que hay en azul, arriba y roja, son las tasas de captura. Un TAC. Se puso un TAC por río, que nosotros lo tenemos también, para decir, si se llega a los 30 en el PAS, ya no se pesca, se llega en mayo, se llega en junio. Pero generalmente no se ha llegado a ese TAC, por lo cual no ha servido de gran cosa el poner el TAC. Sin embargo, estas son las capturas.
pero es un buen indicador las capturas. Es bueno, pero no es tan bueno como se cree, porque las capturas significa que ese año hay mucho salmón o mediano salmón, pero para mantener un nivel suficiente de desove, porque hay una desodependencia, y si no se molestarían unos a otros, quizá a lo mejor vale con 300 hembras desobando, no hace falta que haya 600. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? A veces se dice, bueno, es que había muchísimas capturas, pero el año 58, que había muchísimas capturas, de los 700 que estaban desobando, igual desobaban ni la mitad, porque desoban unos encima de otros, los niños verdaderos prácticamente. Es decir, que es indicador, pero no es un indicador igual de bueno que estudiar los que van a desovar. Ahí pone capturado de puente riesgo, sin embargo veis que está bajando la tendencia. Bueno, esto es muy corta, son muy pocos años, pero el número de individuos está en cierto descenso. No se ve muy bien la gráfica, así que voy a pasar aquí. No, oye bien, ¿no? Es que lo que tengo que decir es que si oís bien, aquí resuena la voz bastante bien. No, si oís bien, y yo giro un poco para que oigáis mejor, pero bueno. ¿Qué cambio de estructura de las capturas ha habido? Pues esa de arriba, que se ve muy mal, me pone Canes Deva 58, el año 58. Todos los salmones eran casi de 2 años de mar y de 3 años de mar. El primer grupito de 1 año de mar no había casi. Lo vamos a ver mejor aquí. Es que voy a levantarme porque no sé si lo veis bien. Es que aquí pone una talla que no se ve, lógicamente. Aquí es desde 55, 65, 65, 75 hasta 100. A principio del siglo era muy frecuente que hubiera una talla con una moda de 70 y tantos, 75, y otra segunda de 80 y muchos, es de 3 años en el mar. Y el grupito de 1 año en el mar eran pocos. Pero después de los años 70, no se sabe por qué, este grupo en rojo, el grupo en blanco, que es los que están solo 1 año en el mar, aumentaron muchísimo. Y son los que nutrían prácticamente la pesquería. Ese es el año 90, y vemos que ha desaparecido. Los que venían de un tamaño de 65 centímetros han desaparecido prácticamente en la pesquería. Es decir, ¿qué veis ahí? ¿Veis? Que en realidad lo que ha bajado en la población de una manera mucho más importante son los pequeños, no los grandes. Los grandes también. Pero bueno, lo que realmente es una faena, porque ya no hay salmones pequeños en la pesquería. Y eso nutría mucho la pesquería. Hacía que por lo menos pudiera haber el doble. En los 3 últimos años no ha habido prácticamente ni uno de salmones pequeños, son todos grandes. Que son salmones muy diferentes porque no solo tienen otra talla, sino que tienen 1 año más y además van a pastar, a comer a un sitio diferente del océano. Los de 1 año en el mar, que eran una zona más baja, del mar del norte, y los de 2 años en el mar van mucho más arriba. Entonces está pasando algo, porque si no vienen los de 1 año de mar, es porque hay una pesquería selectiva. Hay que dar cosa. Es sorprendente, pero de repente se ha visto que han desaparecido. ¿Por qué se sabe que van a pasar a un sitio los de 1 año de mar y a otro sitio los de 2 años de mar? Porque se hace un seguimiento de isótopos. El agua de mar no es homogénea, sino que en ciertas zonas del Ártico predominan algunos isótopos más radiactivos de unos elementos respecto a otros, y se calcula cogiendo un trocito de vértebra o de otolito y se ve dónde están pastando, dónde predominan. Cogiendo la escala que se puede ver. Estos son la distribución de los que venían con 2 años de mar y 1 año de mar, pero bueno, no había pasado. Bueno, entonces hasta ahora he hablado de capturas. Claro, el que le interesa decir que el salmón va muy mal solo coge las capturas, porque es lo que más le interesa. Las capturas es lo que ha caído mucho más que los demás indicadores.
los pescadores dicen, no, vamos a ver lo que queda después de la pesca. Entonces llevamos 15 años, nos quedamos sin batería. El cañón, ¿verdad? Bueno, llevamos 15 años haciendo una cosa un poco sorprendente, porque parece difícil, pero no lo es tanto. Y es todos los otoños, por esta época, a principio de otoño, ponemos un equipo de buzos que van de poza en poza viendo cuántos salmones han quedado después de la pesca. Porque el pescador puede decir, no veo uno solo, pero cuando bajas con el buzo, sobre todo en pozas calizas, que hay muchas cuevas, pues te encuentras con que lo que he visto por ejemplo, yo no he bajado, pero este jueves estuvimos en Panes, haciendo el DEVA, debajo del puente de Panes, que este año se han pescado 3 salmones, me parece. Había 37 metidos en una cueva. Y todavía no son los de nueva incorporación, son los que han quedado después de la pesca, porque no ha llovido, no hay incorporación nueva, ¿no? Es decir, que es un dato más, o sea, lo que es el censo de otoño está muy bien, y está muy bien hacerlo. Nos complica un poco porque hay que tener personal que bucee, que tengan ganas de hacerlo, que diferencien bien los salmones, pero estamos ya con una serie ya de 15 años, ¿eh? Esa serie estamos contentos, se fue. Saldrá ahora, ¿no? Habría que objetivo. Espera, que no lo ha cogido del todo bien. ¿Cuál es? No veo nada. Este es el de. Sí, sí, ya está. Pues ahora, espera un poco. Descanso. Creo que voy viendo tiempo, ¿no? No me pasa. Pues que salen abajo ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago? ¿Lo pongo en pantalla completa? Sí. ¿Cómo será? ¿Cómo será aquí por la pantalla? Pone a cargar la batería. ¡Oh! Está acabando la batería acá. No, pero todavía esa cosa del cañón. Bueno, ahí está. Ya Bueno. está. Nada, si se ve, o sea, aunque no esté en pantalla completa. Se va a apagar los ordenadores. Si el que es por entera, no podemos. Pero si se va, dejará en pantalla normal. Dejará en pantalla normal. Solo tiene una pila. ¿No ves que tiene una raya roja? Vale, déjalo, si no lo muevas para no. El ordenador. Uy, pasa. Ahora lo ves. Sí. Tiene solo una raya roja. No, Ya no lo usamos. ¿Dónde están los salmones? Los salmones. Bueno, pues, ¿qué pasa con los censos? ¿Qué pasa con los censos? Claro. El primer año que hicimos censo, los primeros años, realmente sí había más salmones de los que están saliendo en los últimos años. Eso es una realidad, porque las capturas, si no, tendría que estar relacionado. Pero bueno, el descenso no parece tan claro como las capturas. Este es el del de Bacares, los pocos principales, y no hay una bajada tan grandísima como en capturas, ¿eh? Luego explicaremos un poco las posibilidades de por qué. Bueno, esto es una foto propia nuestra de Asturias, debajo del agua donde está oscuro, como se ve. ¿Y qué digo? ¿Para qué vale un poco el censo? Para evaluar cuánto se está pescando después de acabar la temporada. En blanco lo que se pesca, en amarillo lo que queda. Con el censo suma 4. Es decir, que estamos pescando un 15%, un 18%, depende del río, ¿eh? En los ríos que no dan casi nada, como un Esma, si es similar al Pasa aquí, se pescan 4 ejemplares, pero el censo da 80, 90. Ahí se pesca menos todavía. Vamos a dar este, para que lo veáis, si es que sale. Esto es es el método de hacer el censo. Está muy pequeñito, pero bueno, lo veis. Sí, sí. No se hace en todo el río, al principio lo
los ojos principales. Claro, desde arriba se podría ver, pero no siempre, porque muchas veces ocurre esto. Hay cuevas que no las ves desde arriba, y es donde puede haber muchos salmones. Esto es el Deva, el Gars, perdón, ese es. Los que no conocéis el de Bacares, sabéis que hay mucho pasillo fluvial que se hizo en los años 50, que es muy bonito recorrerlos. Lo que pasa es que era un poco peligro, si está bonito, hay que tener cuidado. Son imágenes reales del Gars. Tenemos de distintos ríos, pero selecciona esto. Esto es el Monejo, que es el Gars. Se lo vas a hacer un poco. Igual es un poco largo. No sé si. Nada, es que se ve también. Que, como digo, por suerte para el pez, pues hay muchas zonas casi inaccesibles al pescador donde siempre se refugian. Y pasan el verano los peces. Vamos a seguir con el siguiente. Bueno, entonces tenemos el dato de pesca, tenemos el dato del censo de otoño. ¿Se mueve? No, debe ser este completo, tiempo a cargar el cañón. Yo le voy dando, pero bueno, no está bien. Sí, Ese bueno. cañón. Ah, es el cañón, la que tiene poca batería, sí. No le da tiempo a, No, a está. cargar a la vez que... Bueno, pues este tercero que vamos a hablar es cuando no se hacía censo con buceo, porque el neopreno no es tan reciente. El neopreno es una faena, porque en general para la pesca es una faena, porque cuando no había neopreno el agua estaba muy fría, y ahora que hay neopreno, tanto en la mar como en los ríos, te pones un neopreno, bajas con un fusil, no te ve nadie. No te ve nadie. Y antes era imposible. Es una gran faena, La pesca, tenemos que hablarlo de eso, la pesca submarina, que encima coges el más grande, porque ya que vas, no vas a apuntar pequeño, ¿no? Que igual fallas. Es una gran faena. Porque yo sé de gente que está yendo por neopreno en verano, acabando la temporada en estos ríos de Cantabria, o sea, es la tentación. Voy a bajar el pozo a ver lo que veo, ¿no? Pero se puede meter uno cualquiera ahí. A ver, se puede meter, a ver. Yo iba a decir yo. Teóricamente las leyes de pesca dicen que no se pueden meter a molestar a los peces. Pero ves, por ejemplo, un sella lleno de piraguas y la gente bucea, se pone no sé qué. Ni hay guardería. O sea, es muy frecuente ver gente con neopreno mirando lo que le apetece. De hecho, en el sella, concretamente, hay gente que todos los días va porque saca relojes y de todo después de las piraguas. Sí. Hay algún especializado que se saca un montón de cosas. Porque son miles de personas por allí y es muy fácil. Bueno, pero aparte del censo con neopreno, lo que se hacía desde los años 50, casi desde los años 50 que empezó a hacer las repoblaciones con salmón autóctono. Porque en la España de los años 50, como antes, estoy hablando de años 20, se empezaron experimentalmente a traer hueva de Escocia, de otros lugares donde la había relativamente barata. En los años 50 en España se empezó a hacerlo solo con autóctono. Se cogían en una escala de peces
y de paso se contaba lo que podía subir. Y eso se hacía en el paso en Puente Viesgo, que reconoceréis mucho, sí, es un sitio muy bonito. Se hacía aquí en el Sella, en Caño, que es un sitio también precioso para ir a ver, y en muchos otros lugares. Era simplemente aprovechar la escala de peces para poner un antirretorno y contar los que pasaban, abriendo y cerrando cada 2 días. Se sabía así que, por ejemplo, en otoño, además de los 300 que se habían pescado, en otoño pasaban otros 600. Era muy frecuente. Y desde hace unos 10 años, nosotros compramos 2 contadores, que es ese aparato, que se ve ahí un poco, que sin necesidad de estar abriendo y cerrando, al pasar por ahí te hace una foto, te escanea y te hace foto. El primero que teníamos solo de escáner y nos da muchos problemas porque no identificábamos bien lo que era. Si era una trucha muy grande, no sabíamos si era trucha o salmón. O si era muy difícil de tratar las imágenes. Ahora tenemos una cámara que es bastante buena, da mucha guerra porque hay que tratar las imágenes. Y lo hace una compañera mía, Cristina, muy bien, pero le da mucha paciencia y pasándolas una a una, porque puedes confundirte y contar con salmón lo que es los reos, que sabéis que son unas truchas de 50 centímetros. Entonces este fototúnel le tenemos instalado también. Y es otra manera de ver las pirámides de frecuencia de lo que está pasando. En el año 16, todos estos pasaron después, hacia arriba, hacia la zona que ya no hay casi pesca. Y esa es la gráfica de lo que pasó en otoño, no sé si no lo voy a salir. En negro es los del contador. Bueno, se puede recuperar. Quiero decir que tenemos ya un indicador más. Tenemos las capturas, tenemos el censo de otoño, tenemos el paso por contador o por capturadero, que sí, es más bien el paso de lo que ya va desovado. O sea que ya sabemos con seguridad que ese año va a haber 200, 300 salmones desovados, que sería un número suficiente. Lo que hoy en día pues se trata de poner lo que se llama el límite de conservación, que es un número mínimo. Nosotros sabíamos, hay muchas maneras de calcular ese número mínimo, pero habíamos pensado que 300, 400 hembras eran más que suficientes, calculando la capacidad de carga, porque si cada hembra pone 5.000 huevas, va a dar un número de juveniles, y para que el río aguante con una capacidad de carga, pues calculábamos eso. Pero voy a decir una cosa, claro, cuando cesa la pesca, teniendo en cuenta que no hay cultivos, que siempre hay algo, teniendo en cuenta que no hay nutria, que siempre hay, veranos muy cálidos que puede haber mortalidad, no sabes exactamente si esos que viste en el buceo todavía a finales de septiembre o en octubre, si van a desovar todos o solo el 30%. Hay un dato del Vidasoa, de nuestros compañeros del Servicio de Vida Silvestre de allí, que decían que el Vidasoa, de lo que contaban en junio, julio, el 40% había desaparecido cuando iba la época de desove, que es muchísimo. Achacable, pues aquí a cultivismo, a nutria, a mortalidad de calor, no sabían a qué. De hecho, hicieron marcaje y porcentaje sí era por nutria. Otra marca la vieron en un restaurante metida en un... Con el radio tracking llegaron al restaurante y ahí estaba metido el salmón. Es decir, que ahora que han vedado el Vidasoa, el vedar no significa la salvación, se pescará algo menos, pero en un Vidasoa que llevaba los últimos años cogiendo 10, 15, 20 salmones, es muy posible. Vidasoa no me atrevo a decirlo porque no sé cómo está el tema del cultivismo ni de nutria, pero por ejemplo un PAS o un ESMA, que hay mucha población de nutria, que está pescándose 5 salmones, la nutria se come 15 sin ningún problema, pero facilísimo, quiero decir que no es el factor que más está afectando. Ahí veis en negro los datos de contador históricos de estos últimos 15 años o por ahí. Ha bajado algo, ha habido algún año muy malo, otro año que no hemos tenido datos por estropearse el contador, y la tendencia sí que es verdad de bajada, en más en clarito son los datos de puente visual, o sea, de abrir y cerrar, y se ve que sí está bajando, no al mismo nivel que la pesca, pero está bajando.
Se aprovecha también para ver si son de repoblación o no. Pues los de repoblación tenemos contada la adiposa y se ve qué número puede pasar sin adiposa, sin aleta adiposa, que son los de repoblación. Y para eso estamos usando pues, las escalas esas del SEIA, esta otra escala que es del talón, donde tenemos también el antirretorno. Y aquí hemos acabado con los indicadores de los grandes. Pero en una población de pesquería, ¿qué es el mejor indicador? El reclutamiento. El mejor indicador no es cuántos grandes hay, ni cuántos han pescado, sino qué reclutamiento de juveniles hay al año siguiente. Y para eso llevamos ya 20 y tantos años haciendo pescas eléctricas. Tenemos una serie de puntos en el río, llegamos con ayuda de guardería o de empresas y delimitamos una zona con red arriba, con 3 personas se hace un barrido y se sabe si en 500 metros cuadrados hay 50 salmonitos pequeños, hay un reclutamiento de tanto. Claro, un solo punto no es lógico porque hay que hacer una media. Tenemos más o menos unos 15, 20 puntos, de los cuales algunos es muy escaso de salmón, pero bueno, y algún otro de trucha. ¿Qué nos dice el reclutamiento? También se hace en Cantabria, y en muchos lugares, es el seguimiento de poblaciones por reclutamiento. ¿Qué nos está diciendo? Lo vamos a ver ahora en el dibujo, pero en principio nos está diciendo que sorprendentemente el reclutamiento no ha bajado en los últimos 30 años casi. De los datos que tenemos, 25 años y en especial los últimos 15 años. Es decir, que parece ser que aunque antes le sobraban a lo mejor 400 hembras y ahora son 200, el reclutamiento efectivo no ha bajado muchísimo. Es una buena noticia. Por eso no quiero decir que estamos todos contentos cantando, porque lo que queremos es salmones para pescar. Claro, si luego no, esos juveniles están ahí, pero al bajar como esguines al mar y al volver como reproductores vuelven cada vez menos, pues vaya historia, ¿no? Pero bueno, el reclutamiento no está por suerte tan mal como podría esperarse de una población muy en declive, ¿no? De hecho, el reclutamiento medio en Europa, os imagináis 1 metro cuadrado, metro por metro por metro, ¿cuántos juveniles pensáis que vais a encontrar ahí? De salmón, juveniles de salmón. En 1 metro por metro por metro, una media más o menos buena es 0,30. Es decir, 1/3 de juvenil, no es que esté cachito. 4 por 4 había... esa media, que a nivel europeo se considera que no es mala, la estamos viendo en Asturias en general. 0,25, un poco más baja, 0,25, 0,18, 0,20. En los muestreos del año 14 al 22 oscilaba entre 0,16 y 0,79. 0,79 es muy pocos puntos, lógicamente. Pero en un río, estoy hablando de ríos, tramos no repoblados, para que no penséis que es que lo hemos repoblado primero. Se trata de hacer en zonas que no sean repobladas. Sí que es verdad que ha bajado un poquito este reclutamiento, como vamos a ver ahora, pero no, extrañamente no tanto como se le espera. Este es el otro indicador, el mejor en principio, el reclutamiento anual. Hacemos ahí, veis las pescas eléctricas, que son 3 o 4 personas, una persona con el cubo, otro con el aparato que te da la corriente. Por ejemplo, salmón y trucha, del año 17 al 24 está ahí. El reclutamiento parece que iba subiendo y de repente cayó y subió en el 23-24. Como sería, está casi el libro, ¿no? Porque si en el año 23 no había reclutamiento, este año es cuando se ha caído, al cabo de 2 años es cuando empieza a caer la corriente. Es donde pegó un bajón y ahora está volviendo a subir, pero os puedo adelantar la noticia, el año 25 va a subir otra vez a las alturas de aquí, porque ya hemos hecho 18 puntos, no creo que cambie mucho, de los 22 que vamos a hacer, y ya está a esta altura. O sea, este año va a volver a subir. ¿Se puede bajar de ahí? Es decir, que bueno. Sí, bueno, pero se veía más o menos, ¿no? Porque no necesita más potencia. Sí, por la potencia. Exactamente. Ahora
adelante. No, sí, tú por ahí estás. Y no te preocupes, Antonio. Perdón. Ahí estás. ¿Usted es pescadora? Por favor. Gracias. A ver, vamos a ver. Si lo Es mi mujer, ¿eh? Por eso luego la promo. Bueno, me ha tardado un poquitín, pero si descansamos, si pensáis alguna pregunta. Como veis, al final yo no voy a dar soluciones, digo cómo está el panorama. Y las soluciones, yo creo que pasan por el mar, pero es que ¿quién arregla que haya grandísimos pesqueros cogiendo de todo, en aguas internacionales además? O el sector tan potente de la acuicultura que tiene patologías, es muy difícil de arreglar. Quiero decir que se echa la culpa al pescador porque algo coge, sí, es verdad, un 15%, 18%. Pero no es el mayor factor. Pero una pregunta, Lo que pasa es que- mientras se enciende, Sí. ¿realmente se sabe lo que se coge en el mar? A ver, ha habido campañas de ICES, pero no se sabe bien. No se sabe bien, porque hay dos cuestiones muy claras. ¿Por qué NASCO e ICES ponen ese gráfico de que antes el retorno era este y ahora es este del retorno del mar? Porque ellos son conscientes de que vuelven mal del mar, porque han hecho campañas de marcaje. Tienen más dinero que nosotros, en zonas de Escocia han marcado en el propio, han hecho seguimiento en el mar donde están pescándose, y se ve que el retorno es peor. Es por pesquerías. A ver, nadie lo quiere decir clarísimamente porque sería como un fracaso. Pero si no, ¿por qué va a ser? Quiero decir, el factor de condición de engorde de esos peces no es mucho peor. O sea, más bien es casi igual. Por lo menos lo que yo he estudiado de los que nos llegan aquí, que son muchos miles de la serie histórica. No he visto separatas donde digan que vienen más delgaditos. Sin embargo, sí hay separatas donde se ve que en descartes de pesquería de pelágico, como tipo caballa, arenque y tal, sale salmón. Evaluado al cuánto sale, eso no lo sé, si está evaluado cuánto. Pero lo no evaluado, lo de aguas internacionales nadie lo evalúa. Se lo llevan por ahí. Es que raro, porque si lo cogen, deberían declararlo, porque luego cuando tú llegas... Todos los desembarcos en Europa tienen que declararse. Claro, y si En Europa. Si es descarte, a mí me extraña que lo echen al mar porque tiene valor comercial. Sí, o harinas. Entonces, no Puedes lo sé. pasarlo harinas. Pero bueno, yo ya no quiero hablar de los pesqueros europeos, yo hablo de aguas internacionales, que hay mucha agua internacional en la zona norte. Ya. Que eso no hay declaración porque no llega a Europa, y como no llega a Europa no son puertos europeos, con lo cual se lo meten todo en bodegas, lo que vale para pescado, lo que no para harinas. Y a ver, yo a nivel de Madrid dice que eso no es fácil de evaluar para nada. ¿Eh? De aguas internacionales que se acaba de firmar ahora, ¿sabes si recojan la... Pero los tratados se cumplen. Todos los participantes han sido bien optimistas. Sí, sí. En ese tratado está por desarrollar, creo, pero vamos. Yo dudo mucho que países como Corea del Norte, que tiene muy buena flota, o Rusia ahora mismo, China, de verdad cuenten las cosas que no les interesa o les interesa. Yo me acuerdo de Ricardo Anadón, que fue profesor nuestro de ecología, decía una vez, en una charla, decía: China, estamos hablando hace muchos años, es el único país que en la FAO cumple los cupos. Y te acuerdas, no sé si lo visteis alguna vez, ¿por qué era? Y todo el mundo, wow, China es el que cumple los cupos. Sí, porque como no los cumplan, les mandan a la cárcel a los gestores de pesquería. Entonces siempre ponen que han cumplido el cupo. O sea, si el cupo era de 100, siempre han pescado 100, que sea mentira. Es una anécdota de cómo van las cosas en algunos otros países, ¿no? Que yo no quiero hacer política internacional, pero es que es muy complicado. Yo me gustaría saber qué otro factor puede haber, pero sí, a ver, por ejemplo, los ríos cantábricos ni están peor en calidad de aguas, los cantábricos, está un poco más caliente en invierno, vale, es un factor que puede influir, pero es que estamos hablando de ríos de Noruega, algunos que son parque natural, que no se pesca, otros que son de pesca sin muerte, es decir, que el río está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué viene cada vez menos salmón? El factor es marino, lo que pasa es que evalúa
de qué zona del mar está pasando eso, ¿no? Sí, de lo que hablaba yo al principio, hay un poquito más de predación en desembocadura, yo no creo que sea suficiente con eso, pero bueno, antes hablaba del reclutamiento. Nuestro reclutamiento es bastante plano y está sobre 0,20, 0,25. Este es del río Vidasoa, anda sobre 0,10, estoy hablando por metro cuadrado, por metro cuadrado, por el 10, pero es un poquito más bajo, pero bueno, también es bastante plano. No parece que en los últimos 25 o 30 años haya cambiado tanto el reclutamiento, es el Vidasoa. Bueno, no sé. Si hay más calor, en principio significa que el juvenil tarda más en bajar al río, bajar al mar. Con aguas más frías tarda más en crecer. Si bajaría, por ejemplo, los de Escocia, Noruega, pueden estar 2 años o 3 en el río, para recordar un poquito más. Aquí, si hay un poquito más de calor, bajarían un poco más deprisa, en vez de con 2 años, con 1 año, pero sin embargo eso no lo hemos visto en el siglo histórico. No ha cambiado. De 30 años para acá, había un 80% que bajaba por 1 año y un 20%, y ahora sigue siendo exactamente lo mismo. No se ve, en los juveniles no se ve ese factor. Esto es una serie histórica de trucha más salmón en varios lugares. Uno es en el Casaño, a frente del Cares, y otro es en el río Purón, que no hay mucho salmón, pero ha empezado a haber más salmón en los últimos años. Pero bueno, son puntos que no son muy buenos, porque son fáciles de hacer pesca eléctrica, pero no son los más representativos. A ver si tengo el Casaño, el Güeña abajo, y el trucha es lo mismo. Esto, desde el año 2000 hasta el año 2023, que está ahí, es el número medio de juveniles que nos salen las pescas eléctricas con 18 puntos, 17 puntos. Y no ha cambiado. Vemos los mismos juveniles. Claro, el pescador dice, sí, pero truchas grandes hay menos. Puede tener razón. Digo que no, esto está hablando de reclutamiento. ¿Por qué no llegan más a grandes? Pues no sé, puede haber mucho. A lo mejor son más sabios los pescadores y los grandes, o la nutria se come las grandes que no las chicas, yo qué sé. Bueno, con esto acabo un poco del problema. Luego tengo alguna fotografía más de algo que es muy conocido, pero quizá vosotros no sabéis, que en realidad en la época de pesca los primeros que entran son hembras. El periodo de abril, mayo, casi hasta mitad de junio son solo hembras. Y por eso hemos intentado de varias maneras crear refugios para que esas hembras, que son más valiosas de cara al desove, pudieran permanecer, no ser pescadas. Lo que pasa es que, como las hembras suelen ser más grandes y de 2 años de mar, y los machos a veces volvían con 1 año de mar, ahora lo que tenemos es escasez de machos, extrañamente. Los últimos desoves que hemos cogido en esta cultura, casi nos salían 2 hembras o 1 a 4 machos, igual. No sé qué estaba pasando estos últimos años. Otra cosa que todo el mundo dice es que el peso medio es menor cada vez. Bueno, se ha recuperado. Iba bajando, pero ha vuelto a recuperar en los últimos años el peso medio. Y lo que hablaba antes, la razón, talla, peso, o sea, lo que se suele llamar como el factor de condición, yo lo veo que va mejorando, no para atrás. Es verdad que está aplicado a la población global y habría que aplicarse a lo mejor una talla concreta, pero lo he aplicado a una talla concreta y no se ve, o sea, no se ve con claridad. Y luego hay un comportamiento muy similar en cuanto a entradas de un río a otro. O sea, un río por sí solo, su población responde un poco a lo que pasa en el mar muchas veces. Son muy paralelas las entradas o salidas de esta correlación entre ríos. Es muy frecuente a nivel cantábrico, incluso todo el arco atlántico. Yo a final de temporada, ya sobre junio, estaba mirando la página web de Escocia y la de Irlanda, que hay de pescadores, y ha sido catastrófico. Igual que aquí este año ha habido muy poco salmón, allí lo mismo. Todo el arco atlántico, Galicia no casi nada, es muy similar las tendencias.
Bueno, pues no quiero cansar demasiado más. Estos son los que antes había como añales y ahora no se ven abajo. Los añales son los que han desaparecido, los más pequeñitos de tamaño. Los machos más abundantes. ¿Qué hemos intentado hacer? Pues hemos visto que incluso en el puerto de pesca hay menos licencias y menos permisos, porque hay menos relevo generacional, ¿no? Hemos reducido la duración de la campaña, el número de días disponibles, hemos creado más fotos, más refugios de pescadores, de salmones que no se puede. Hemos limitado ya las capturas por pescador muchísimo, pero bueno, el declive de capturas sigue ahí. Este es un ejemplo de los que solicitan cuotos de salmón. Está bajando, no muchísimo, pero sigue bajando. Pues hace una solicitud. Y las licencias igual, son las rayas, unas para solo salmón, otras la salmón y trucha, están en caída porque no hay ese atractivo ahora del sector de la pesca fluvial para la juventud, posiblemente. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Como no podemos hacer nada en el mar, no podemos hacer nada contra la nutria porque no nos dejan, pues ¿qué hacemos? Recobramos. Y tenemos 3 piscatorías. Aquí hay una en Arredondo, nosotros tenemos 3 que nos dedicamos a sacar juveniles y repoblar con éxito mayor o menor. Hay gente que lo critica mucho porque creen que alteramos la naturaleza, pero tal como está la población de salmón, pues poco más se puede hacer. Este es un macho ya que con librea, sabéis que al llegar el invierno ya no son plateados, van cogiendo la librea, el color de la época de precio. Eso también nos sirve para saber si hay nueva entrada de salmones. Porque si tiene este señor ahí, esa foto es en diciembre. Y sin embargo es plateado. Es decir, que después de haber hecho el censo, entra otro 15%, 20% de plateados del mar. Entonces hacemos las repoblaciones, estimamos los retornos, sabemos que más o menos, gracias a la repoblación, que no puede haber milagros, estamos incrementando las capturas en un 17%, es decir, que si hubiera 100, pues tendremos 120, pero no puede ser mucho más, porque exigiría mucho más factor de repoblación y solo lo hacemos con salmón autóctono, entonces estamos limitados, no queremos coger muchas hembras de autóctonas. Antiguamente se compraba la hueva en Escocia, en otros lugares, y se podía repoblar más, pero ahora lo hacemos estrictamente con lo autóctono de cada año. Entonces, sí sirve, ¿no? Sabemos que sirve, sabemos que incrementa la capacidad de retorno y que el promedio está aumentado, ¿no? Bueno, voy a poner unas fotos históricas al final y ya no canso más. Ahora cuando vuelva la... ¿Se repobla para no hacer una veda? No. La repoblación, a ver, si tú vedas, haces que el pescador no los pesque, va bien, pero tenemos evaluado que el pescador solo pesca del río entre un 10 o un 18-20%. Es decir, pues, no va a arreglar nada que quedes. Va a arreglar parcialmente un tiempo. Un tiempo sí, a lo mejor lo consigues que se continúe, pero ya te acabo de comentar que hay datos de ríos totalmente sin muerte desde hace muchos años, a nivel de Escocia y Noruega, y otros que son reserva natural y no ha aumentado para nada. Tienen los contadores y tienen nada, y no ha aumentado. Es decir, que la repoblación es un medio como para conseguir un poquitín que esa población tenga un refuerzo. Porque tú ten en cuenta, lo hemos notado, inviernos muy malos, que viene una enorme riada en enero, estropea muchísimo la presa natural, que puede ocurrir cada 8 o 10 años. Entonces, si tienes un stock de repoblación, vas, digamos que un tamponamiento, amortiguar un poco eso. No viene mal en ese sentido, no es malo, pero no va a hacer milagros. De hecho, estamos repoblando menos, como veis ahí, por no sacar más reproductores naturales de los ríos. O sea, sacamos una cantidad bastante limitada, ¿no? Bueno, nada, esto es una evaluación del área mojada para saber hasta qué punto la capacidad de carga. Bueno, tenía algunas cosas de especies nuevas.
y alguna foto histórica para concluir de cómo se cogían antes para repoblar años 50. Esto es en Cantabria, me parece que es en, no sé si es en Puente Viesgo o en el Asón, pero bueno, se cogían y se hacía la repoblación. Había sus cálculos que hacían también muy perfectos de lo que pensaban sacar, de lo que no. Y bueno, hay que decir que la ley del 42 española prohibió las redes antes que ningún otro país de Europa. Fue el primer país que prohibió pescar a red, y en desembocadura y nada, solo el río y a caña. Y de esa manera pues tuvo un empuje que llega hasta el día de hoy. El medio fluvial, he sacado esto por una razón, porque hay mucha gente que dice es que los riberas de los ríos tienen que tener más árboles. Así eran los ríos nuestros en 1910-20. Melgares, la Armida, que creo que es eso, no tenían árboles, estaba lleno de cabras todo. Y sin embargo eso lo pones ahí. Quiero decir que ese factor está bien, pero también con matices. Es verdad que si la temperatura está en aumento, el sombreado viene muy bien. De hecho, ahora en Escocia están plantando, sabéis que los ríos de Escocia no tienen que ser volados, han sido praderas históricas, igual que la mesta en Castilla, allí la oveja lo podía todo y no quedaba nada, ¿no? Pues ahora, después de centenares de años que no quede nada, están intentando volver a replantar porque también ellos tienen temperaturas más elevadas, ¿no? Y están haciendo una... Bueno, pongo la última imagen y si queréis comentamos alguna cosa. Damos tiempo. Si queréis ir preguntando algo, luego ponemos algo lo que tú comentabas del mar. Tú sabes más que estás aquí en el oceanográfico, pero yo es que no... No, es que me cuesta creer que no haya, que no se pueda saber cuántos salmones, incluso... ¿Cuántos salmones se pescan? Se pescan en el mar, claro. Claro, de los desembarcos reales sí se sabe, muy poquito. Aunque sea por descartes, muy poquito. De los reales. ¿Y tú piensas que hay una cantidad que no se sabe? De todas maneras, sí. No todos los países tienen prohibido... A ver, ahora mismo con el convenio NASCO ocurre una cosa. El convenio NASCO es del año 83-84 y prohibió pescar salmón en el mar. Pero claro, como tú sabes, ¿cómo prohíbes pescar una especie en el mar? Cuando a lo mejor haces un arrastre y con los arenques o con los tal sacas salmones. Quiero decir que el espíritu es no ir detrás de ellos, pero por descarte sí se están sacando, siempre ha habido. Ahora que hay menos salmones se sacarán menos, ¿no? Eso es el convenio NASCO. Y luego, bueno, entre otras cosas, la idea era que llegaran a la costa. Pero a la vez que el convenio NASCO prohibía las pesquerías en el mar, hasta hace nada, y cuando digo nada es hasta el año pasado, países como Francia, en desembocadura, estaban sacando por enmalle salmones. Francia. Irlanda también. Porque las aguas propias, las de las 12 millas, las que son interiores, digamos, que allí son muy abundantes porque hay mucha ría, sí se permitía enmalles. Y eso está más o menos calculado, eso sí, porque son desembarcos. Han ido a menos también, pero se ha seguido todavía, hasta hace nada. Que quizá, viendo la situación del salmón, tenía que haberse cortado hace tiempo. Pero no sé, yo es que no tengo respuesta a si hay mejores evaluaciones o no, porque si las hubiera visto. Yo no las hay buenas. No las hay buenas. Se ha hecho mucho seguimiento con micromarcas, pero luego no capturabas nada en el mar. O sea, nos mandaban los datos. Se han marcado 400.000 salmones con micromarca. ¿Y cuántos en la tabla anual que mandaba ICES que había? 20 recapturas. Eso es muy poco indicativo. O sea, es que no había un gran esfuerzo de recapturas, porque eso exige un barco que o vaya directamente salmón o que al ir a otra cosa en el descarte haya visto salmones, ¿no? No, si ya casi yo con esto acabo, porque no voy a decir más. ¿Qué come el salmón? ¿Qué come el salmón? En el río. En el río. Sobre las que después. A ver, cuando es pequeñito en el río, el salmón es carnívoro.
No, si el problema está en el mar, pues interesa la dieta. Bueno, sí, pero bueno, para empezar por el río. Sí. En el río, el salmón se alimenta de los maravallos, el meróteros, todo, o sea, todas las moscas de las piedras, todo eso, que va por deriva. La boca hacia arriba de la corriente y cómo va a llegar a la caja. Entonces sí que es importante que un río tenga alimento, eso es importante. Los ríos están de mejor calidad en general, sobre todo en las zonas salmoneras que son más altas que hace 40 años. Pero bueno, yo no sabría evaluar si sigue habiendo lo mismo, porque es verdad que todos los insectos, a nivel de insectos, las poblaciones, todo el mundo habla de que ha habido una reducción de las poblaciones. Es posible que haya menos alimentación que hace años, es posible, no lo tenemos evaluado. Pero bueno, es muy abundante porque levantas piedras y la deriva yo creo que es suficiente a las poblaciones que hay en los ríos. Luego, ¿qué le pasa al salmón? Que se platea, se va al mar y empieza su vida a depredar lo que puede. Primero pues cositas pequeñitas y luego como igual que en la caballa o el arete, pues sobre otros peces pequeñitos, que puede ser la sardina o lo que pille. Lo que pasa es que bueno, sí, podemos pensar, ¿tiene menos alimento en el mar? No lo sé. ¿Tiene menos alimento en el mar? No lo sé, tú que estás en oceanográfico, ¿hay menos alimento para esos peces? No sé. No sabría qué decir. Yo no sabría qué decir. ¿Y de enfermedades? No se sabe que tenga... Sí, no, eso lo he tocado. Las enfermedades han sido un problema puntual, grave, en momentos concretos. Por ejemplo, el primer declive importantísimo de salmón fue años 70 y tantos, que se asoció sobre todo a aeromonas y otras enfermedades, posiblemente porque se trajo hueva de fuera, de piscicultura, y entonces se globalizó ciertas patologías. Eso hizo que hubiera años que de repente unas curvas muy grandes y de repente una caída muy grande. El año 85, por ejemplo, se pescan en Asturias 5.000 salmones, pero de esos casi la mitad estaban enfermos, por eso se sacaron tan fácil. Eso a veces no se dice en la estadística, pero eran salmones que tirabas el gancho y casi te sacaban, ¿no? Porque hubo una patología, fue la mayor después de los años 70, la 85 y tal, una muy grave. Y luego volvió otra vez esa patología sobre el año 92, yo me tocó verlo, 92, 93, 94, y ha vuelto a desaparecer. Ahora prácticamente los salmones que vuelven no tienen patologías. No se les ve ni los hongos, ni se les ve los que están llegando a nuestros ríos. Lo que pasa que, claro, a nivel del mar, ¿vuelven menos porque han pillado patologías? No sabemos. Claro, porque el Gyrodactylus está muy asociado a las aguas de producción de acuicultura de Noruega, de Escocia, y por ahí pasan los salmones salvajes también. Y es un gran problema para ellos, es un problema muy grave. La anemia infecciosa también, pero no parece que sea la causa, No, porque todos los que vienen los verías llegar, realmente estos últimos años los salmones, tanto en Cantabria como los nuestros, no vienen especialmente enfermos como ocurrió a fines de los 80. Sí, había muchísimo, tú te acuerdas a lo mejor, cuando estaba Alfredo, que es que los otoños eran tremendos. Íbamos ahí a ver los canales, el de Cornellana, y están todos blancos, todos llenos de hongos, que era una enfermedad secundaria de que habían tenido un virus o una hormona y todo, y luego se ahora no, ahora más o menos están libres. Es decir, que yo ya dije al principio que no venía la solución, decía cómo está la situación de las poblaciones. ¿Y la dedicación de recuperación? Pero eso... Se ha bajado de 8,2... Pero eso, a efectos prácticos para el salmón, ¿qué sería? Es una diferencia... Sí, pero al salmón, ¿qué le puede ocurrir? ¿Que haya mortalidad directa? Digo que la afecta a la cadena trófica. Eso es el tema. Por eso hay separatas de cadena trófica, pero no hay constancia de que el índice de condición que vengan muy delgados. No hay constancia. A lo mejor es que dices, los que vienen bien, pero los que se quedaron, claro. Es que no hay una constancia clara de eso. No hay constancia clara. Y no
no sé. Por eso, pero bueno, todo el mundo está hoy en día de acuerdo que hay un problema asociado al mar. Otra cosa es detectar dónde está y cómo corregirlo. Sería lo difícil. Puedes detectar pesquerías y luego cómo corregirlo. Otra cosa más, no sé si será tu experiencia en los buenos días en los demás sitios. Las repoblaciones que se hicieron años atrás no dejaron rastro genético. Las que se hicieron con huevos importados. Sí. Cuando se ha empezado a hacer técnicas de PCR para detectar el parentesco, se ha encontrado que los 10, 15, 20 años de repoblaciones que se hicieron a finales del siglo pasado y tal, Te cuento. no ha dejado rastro. No, sí dejó algo. Te cuento. Nosotros, en un convenio con Eva García, la catedrática de genética, estoy hablando ya hace 15 años o 18, intentamos ver el rastro. Y en Sella y Cádiz, que se repobló más, sí había rastro de ciertos, había algunos con un rastro claro. Lo que pasa que, bueno, eso enlaza con que las repoblaciones, como he puesto aquí, pueden repercutir en un 15% de la población de aumento. Es decir, que ese rastro era compatible con esos niveles. Se va borrando ese rastro poco a poco. Eso es lo que no hemos vuelto a hacer el estudio. Huevos que venían de Escocia. Sí, no, pero yo a lo mejor que se hubieran incubado aquí. está claro que como se han sacado huevos a partir de los años 70, ya el icono, o sea, en la época de los años 50, 60, 70 no se trajo. Pero a partir de la transición, digamos, se empezó a comprar huevos. La Asturias de Pesca aquí también. Y se trajo mucho de Escocia, Noruega, por ahí, a ver si se arreglaba la situación de que parecía que estaba bajando la población. Y claro, tiene que haber dejado algún rastro. Lo miramos, sobre todo en Señicales, si notábamos algún rastro. Aquí en Cantabria los medios de comunicación hacia el 2005, 2010 se hicieron eco. Sí, lo hizo Leanes. Genéticos decían que no Sí. habían dejado rastro. No, algo sí vio, Leanes también lo vio. Lo que pasa es que no era un rastro grandísimo. Y la tendencia es a pensar que si no están tan adaptados a estas aguas, que a lo mejor poco a poco van disminuyéndose ese rastro. Pero bueno, yo creo que no se ha vuelto a hacer de una manera seria. Ahora, después de 20 años, saber si aquel rastro ha disminuido o no, se puede hacer. Vamos a volver a repetir lo de hace 15 o 20 años y a ver si esos que eran, lo ponían distintos colores en azul, dependiendo de zonas o países y tal, a ver si ahora ya no se ve, pero no se ha vuelto a hacer. Pero bueno, quiero decir que al final, como ya ha pasado tanto tiempo y es una especie de ciclo corto, la vida del ciclo y son 4 años, o se adaptan o desaparecen, pero no. Pues es lo que hay. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Sí, levantéis la mano y vamos haciendo así el ¿Qué me turno. preguntaba ahí? Mira, nada, lo que me preguntabas. Otra cosa sobre la teña esa, recordar que es en poblaciones salvajes. Sí, sí. En poblaciones de cultivo no se da. Se usan habitualmente tratamientos de Sí, antiparásitos. ¿sabes lo que pasa? industrial y dificilísimo. No, está claro que los de cultivo de Noruega no se va a dar por la cuenta que les tiene. Hace mucho tratamiento. Pero claro, en nuestra piscatoría no hacemos prácticamente tratamiento porque son salvajes, desovar, crecer y soltar. Entonces, no queremos meter ni antibióticos ni tratamiento ni nada para evitar. Y por eso precisamente, pero bueno, no significa que no pueda escapar algo. Yo cuando vi aquello dije, uff, esto es salmón mal, cuidado con él. O sea, quiere decir que lo ves así y te asusta un poco, ¿no? Que ves ahí los cercoides de la tenia, ¿no? Bueno, yo tenía un amigo productor de trucha. Su padre había sido catedrático de la Escuela de Montes de Madrid, Torrent. Ah, sí, correcto, sí. Tenía alguna pescadería. Y este hombre, cuando iba a un restaurante, y decía: ¿el pescado es de salvaje o es de granja o es de pescadería? Siempre decían naturalmente que era salvaje. Claro, Y decía: claro. "Uy, qué asco pasa, no hay que haber comido". Pues también se da Sí, Torrent sí era el los histórico de de granja tienen un folclore mucho más estricto sobre su dieta y lo que pueden. No, estoy seguro que sanitariamente la agricultura, tú lo sabes bien que has estado en el sector de agricultura, sanitariamente en la agricultura seguro que
tanto anisakis, ni tiene no sé qué, ni tiene no sé cuánto. Otra cosa es, no sé, a nivel nutricional, o de sabor, o de microcontaminantes, yo qué sé, pero bueno. Pero no, a nivel de... es eso, claro. Bueno, ¿qué? Pues no sé, ¿hay alguna pregunta más? Si queréis levantar la mano. Algunos gallegos, ¿cómo están? Incluso ¿hay algo? A nivel de capturas han caído totalmente, quitando ahora mismo Sella, Cádiz y Narcea, que son las historias que quizá por ser ríos con bastante nieve y cuencas relativamente libres de obstáculos, no iba a decir relativamente porque Narcea no tiene muchos, pero son los que mantienen más. Los ríos gallegos tienen un problema, que no tienen tanta nieve, con lo cual en invierno la temperatura del agua está ya rozando los 11 grados. Y eso es el límite para que una población desove alegremente. Pero bueno, eso no podemos hacer nada. Si sube la temperatura mucho. Y claro, si vas a hacer la zona de Gran Canaria, la Son le pasa lo mismo, tiene temperatura muy alta. Hay un poquito menos nieve que en el Nansa o en el Deva, ¿no? Pero bueno, eso es un factor más fluvial, claro, sí. Un río oficialmente es imposible. ¿Cómo entiendo? O sea, coger arriba y poner lo que se pone en cañones de hielo, imagínate. Lo que sí se hace en la agricultura, y eso lo sabe Fernando, es poner enfriadores. Esa es la ventaja. Nosotros ahora hemos comprado enfriadores y en alguna de estas piscifactorías, si llega un invierno un poquito rozando los 9-10, lo enfriamos para que lo que vamos a soltar se desarrolle bien y no perder esa hueva, ¿no? Hacerlo más semejante a lo natural, ¿no? O sea que la repoblación tiene su ventaja, que puedes operar un poco con los animales. Una pregunta importante que yo creo que ya sabía aquí en otra ocasión. ¿Sabes algo de esta super granja de circuito cerrado que se ha instalado en Ampuero, al lado de Armario de la Victoria? No sé nada. No sé si sabes algo. Invente. ¿Te tocó algo de por ahí? Era un megaproyecto para hacer como 1000 o 2000 toneladas. No, pero lo he visto en prensa, pero no sé nada. Ya. Pero era ciclo totalmente cerrado, por lo que decía. ¿Está totalmente cerrado? Eso decía. Que no cogían ni agua. O sea, Bueno, el agua el diseño le cogían, le volvían a reciclar y al mismo reciclado. O sea, que en principio no influye en el medio, porque si ni sueltan agua ni sueltan nada. Algo soltarán, pero bueno, no sueltan nada. Es eso. Y ahora que está Clemente, que es de la consultoría, nos puede contar también, aquí en el NASA se hizo una cosa muy importante para mejorar la población de eso, ¿no? Y ha sido un ascensor, que he ido a visitarle yo con él hace un año así. Y conseguías que los salmones que iban entrando, el ascensor arriba, y antes no podían pasar. Y ahora pueden desovar toda la parte del río Vendú, todo de arriba hasta donde llegue. Bueno. Con una mejora después de 7 años de no tener acceso a la carretera, se ha hecho un ascensor para salvar 20 metros de la presa. Sí. O sea, ha funcionado. Ha salido caro, Muy caro. pero que acción salió. Ahora me llevan el vídeo. Pero la verdad fue muy compleja porque no había acceso ni realmente fue bastante costoso. Hasta ahora, ¿llegaban a subir a poblaciones? No, Quedaban ahí en la presa de la Osa. La presa de no, ni siquiera. En la OP de Lejo no está si llegaban a la ciudad de manera natural. Y hasta, bueno, a día de hoy, además del ascensor, se hicieron otras 2 escalas de peces. En teoría está ahí y es realidad. No sé, no estamos a parte de haber llegado reproductores hasta Plata, yo al menos no los conozco, pero bueno, sí que creo que lo vas a necesitar un poquito que... Sí, es que no están subiendo casi, me decían que este año hay ascensor, pero no entra. Hubo unos años buenos, los 2 primeros aquellos. Hubo uno de 126, pero ahora ha bajado otra vez. ¿En qué época suben? El salmón, en verano se mete en las cuevas que hemos visto, queda tranquilito. Y al llegar más o menos las lluvias otoñales de octubre y noviembre empieza a moverse, primero a las pozas de más arriba,
Y luego ya, dependiendo del frío, sobre finales de noviembre ya pueden estar rezando. Porque la hembra lo detecta, porque la ovulación no solo es que el huevo se desarrolle mejor con agua fría, sino que la ovulación solo suelta la hueva cuando hay cierta temperatura. Y es cuando más o menos. Y le voy a preguntar una tontería gordísima, pero ¿cómo les afectan las actividades turísticas? Porque yo soy un salmón que tengo que entrar en el Sella y vamos. Eso es lo que nos dicen todos los pescadores. Claro. Que A ahora ver, es- para mí el Sella está demasiado, o sea, piraguas es demasiado. Pero peor que las piraguas son las dos fiestas masivas que hay, el Aquafest y el Sella River, no sé qué, que hay 4.000 personas en un tramo de río tirando todas las porquerías, haciendo sus necesidades en el río, tirando las latas. Bueno, pues es una cosa incontrolable aquello. Sí, sí, por eso te Eso digo. yo creo que es peor. Los esos 2 fines de semana que hay es tremendo, ¿no? Para O sea, sacar corriente. pero bueno, no se ha querido regular más, pero debe ser que da dinero porque es así. Bueno, no canso más, ¿eh? No, un super aplauso. Soluciones no he aportado, solo he dicho cómo está la cosa. No, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Muy bien.